Bueno, Chucho, pues muchas gracias y antes que nada, te vuelvo a agradecer la invitación de este tiempo, este espacio para un tema que realmente es muy apasionante, muy interesante, muy bonito, que es la respuesta inmune, que hoy en día está súper en boga. Muchas veces intentamos comprender qué es lo que está sucediendo con toda esta problemática mundial, que es la pandemia. Hoy vamos a tratar de resolver algunas dudas referente a esto. Y bueno, pues de inmunología, si hay algo de lo que me gusta hablar es de inmunología. Entonces te agradezco el espacio y sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Pues es inmunología básica, pero vamos a hablar de los mecanismos moleculares y celulares de la respuesta inmune, sobre todo de la activación de la respuesta inmune adaptativa, que es mediante dos vías, que prácticamente es dependiente de CD4 e independiente de CD4. Pero para poder comprender todo esto, pues debemos de entender los conceptos básicos de la respuesta inmune. Entonces, hay una definición, hay varias definiciones de la respuesta inmune, pero a grosso modo, nosotros debemos entender que es el trabajo conjunto de estructuras celulares y moleculares, y al hablar de celular vamos a implicar tejidos y órganos. Estos trabajan en conjunto para poder montar una respuesta ante un agente extraño que puede causar un evento dentro del organismo y se tiene que montar una respuesta contra este. Lamentablemente, no el 100% suele suceder esto, sino que también puede haber eventos genéticos que induzcan a nuestro propio cuerpo a reaccionar contra nuestro propio cuerpo, contra nuestros propios tejidos, contra nuestras propias células, contra nuestras propias moléculas. A esto se le llama enfermedad autoinmune, pero vamos a hablar de esto más adelante. Pero para poder comprender el concepto de la respuesta inmune, eso creo es lo primero que debemos nosotros de conceptualizar. Conjunto de estructuras y procesos biológicos que van a montar una respuesta ante un agente extraño. ¿Ok? Tiene la capacidad de poder identificar desde lo más pequeño, que es un virus, hasta lo más grande, que es un parásito. Inclusive puede reconocer células propias que tienen un fallo genético, las células tumorales, y deshacerse de ellas. Y bueno, creo que preguntas básicas que nos debemos hacer para poder comprender la respuesta inmune, pues es cómo es que funciona toda la respuesta inmune, quién está involucrado, cómo es que se lleva a cabo todas estas interacciones y cuál es la finalidad de todo esto. Entonces vamos a tratar de resolver estas respuestas a lo largo de toda la plática. Entonces, para esto debemos entender nosotros contra qué va a reaccionar de manera normal nuestro sistema inmune. Bueno, pues contra un patógeno. ¿Qué es un patógeno? Pues es un microorganismo que puede producir una enfermedad infecciosa. La capacidad que tiene este patógeno para producir la enfermedad se le llama patogenicidad. La virulencia es el grado de patogenicidad que es capaz de producir determinado microorganismo patógeno. Para no hacer tanto rollo, pues ¿cuáles son principalmente estos microorganismos? Virus, bacterias, hongos y parásitos. ¿Ok? Hay alergenos que pueden activar el sistema inmune, pero en este momento vamos a hablar de microorganismos patógenos. Y bueno, algo que es muy importante y que lo había mencionado previamente es si existe alguna diferencia entre las respuestas inmunes y los propios sistemas. Sí, la respuesta es sí. ¿Y a qué se debe esto? A la inmunología epigenética. ¿Qué significa? Cada uno de nosotros somos diferentes. A pesar de que nos parecemos tanto, genéticamente hay muchas variaciones. Y estas variaciones van a crear esta diferencia, esta diversidad inmunológica. Y a estas pequeñas variaciones se les debe de atañir a la epigenética inmunológica. ¿Qué significa? Que hay personas que quizás, por ejemplo, las personas que son alérgicas, no todos somos alérgicos a la nuez, no todos somos alérgicos a la leche, no todos somos alérgicos a la picadura de una abeja, no todos somos alérgicos a X sustancia que puede causar un evento. O hay quien, por ejemplo, puede ir a una persona a comer tacos, van 5 personas a comer tacos y de las 5 se enferman 2. Esa es variación. Estas personas compartieron la comida, pero a 3 no les pasó nada. Eso es porque tienen un sistema inmune quizás más resistente
y las otras 2 personas no. Esa pequeña variación es epigenética. Eso es un ejemplo muy burdo, pero más o menos para que vayamos entendiendo esa terminología. ¿Ok? Y bueno, tenemos que implicar, si vamos a hablar de sistema inmune, células y tejidos. ¿Y por qué? Porque, como habíamos mencionado previamente, los tejidos, los órganos, tienen que funcionar de manera coordinada para poder montar una respuesta. ¿Y de qué están hechos los tejidos? Pues de células. Y debemos de entender toda esta parte de función celular porque son las células las que van a mandar estas señales de comunicación entre los tejidos, entre las propias células, para poder montar una respuesta inmune. Entonces, nosotros vamos a aprender que el mecanismo de comunicación que tienen las células es muy interesante. Y este mecanismo de comunicación es mediante mensajeros químicos, glicoproteínas muy específicamente, que son las citocinas. Eso lo vamos a ver también más adelante. Pero debemos de entender que todo este conjunto van a crear una armonía para poder llevar a cabo una respuesta inmune inmediata y efectiva. Entonces, para empezar, ¿de dónde se origina toda la respuesta inmune? Bueno, nosotros vamos a recordar que dentro de las capas germinales hay tenemos el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Y toda las estructuras que van a componer la respuesta inmune, bueno, pues vienen desde capas mesodérmicas y todo esto va a crear, aquí viene el origen de todas las células de la respuesta inmune. Entonces vamos a ver que dentro del mesodermo van a estar nuestras células troncales, de ahí es su origen, de una célula totipotencial, multipotencial, que da origen a otras células funcionales ya en etapas maduras. Entonces, como podemos ver, nuestra respuesta inmune, las células de nuestra respuesta inmune tienen un origen mesodérmico. Entonces, es en las primeras etapas de gestación, en los primeros días post-coito, donde ya se empieza a crear un nuevo ser. Y es aquí donde células que están implicadas dentro de la hematopoiesis, como los eritrocitos, es que empiezan a generarse. Ya en etapas más avanzadas, toda la hematopoiesis, que es el mecanismo mediante el cual se originan las células sanguíneas, empieza en el primer trimestre en una región que es el hígado, y previo a este es en la región AGM, aorta, gónados, mesonefros. ¿Ok? Ahí es donde empieza, después pasa a hígado, después pasa a vaso, y durante el primero y segundo trimestre son estos 2 órganos los que tienen una mayor carga de toda la hematopoiesis. Sin embargo, a partir del segundo trimestre empieza la hematopoiesis medular, y se lleva a cabo en todos los huesos, en todos los huesos. Y es hasta el segundo año de vida, ya después de que nace el individuo, es que se sostiene en cada uno de los huesos. A partir del segundo año de vida, solamente se va a empezar a concretar en los huesos largos y planos. ¿Ok? Pero esta es nuestra ontogenia hematopoyética. El mecanismo mediante el cual se originan las células sanguíneas es la hematopoiesis. La hematopoiesis originará a los eritrocitos, a las plaquetas y a las células de la respuesta inmune. Y dentro de las células de la respuesta inmune siempre hay lo que yo noto en los alumnos es que se confunden mucho al decir leucocito, pero no saben cuáles son los leucocitos. E incluyen a los eritrocitos. Entonces hay un gran error ahí. Los leucocitos van a ser las células de la respuesta inmune. ¿Ok? Y es bien fácil el poder clasificarlas. Es por descarte. Dime cuáles son los leucocitos. Pues las células de la respuesta inmune y no incluyen plaquetas, aunque llevan una parte fundamental dentro de la respuesta inmune y eritrocitos. Pero ahora sí, ¿cuáles son? Debemos nosotros de clasificar a las células de la respuesta inmune como granulocitos, y de estos hay 3, eosinófilo, neutrófilo y basófilo, los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos NK, los NKT, que ya están muy estudiados, los linfocitos T, los linfocitos B. ¿Ok? Y prácticamente aquí ya estamos hablando del paquete leucocitario. Entonces, aquí les presento yo una cascada hematopoyética donde va a ser encabezada por una célula troncal hematopoyética
que va a tener la capacidad de poder diferenciarse en todas las células sanguíneas. Y como podemos ver, aquí están los eritrocitos, plaquetas, monocitos, granulocitos, células dendríticas, linfocitos NK, linfocitos B y linfocitos T. Dentro de la cascada hematopoyética, nosotros sabemos que hay dos eventos que son sumamente importantes. La mielopoiesis, que va a originar a todas las células de origen mieloide, y la linfopoiesis, que va a originar a todas las células de origen linfoide. ¿Cuáles son las de origen linfoide? Linfocitos NK, linfocitos B y linfocitos T. Hoy en día se está estudiando el origen de los linfocitos NKT, que son muy interesantes. ¿Ok? ¿Y cuáles son las células de origen mieloide? Eritrocitos, plaquetas, monocitos y los granulocitos, los tres que ya les había mencionado. Las células dendríticas tienen la particularidad de poder ser derivadas del linaje linfoide y del linaje mieloide. Todo esto, toda la cascada hematopoyética va a estar finamente regulada por las citocinas. Ya desde ahorita es importante que nos vayamos grabando esta palabra, citocinas. Y las citocinas son los mensajeros que le van a decir a la célula troncal hematopoyética, nos hacen falta células de origen mieloide o nos hacen falta células de origen linfoide. ¿Ante qué eventos se puede llevar a cabo todo este mecanismo? Bueno, es bien sencillo. Si hace falta oxígeno, pues hay que activar la mielopoiesis para que se originen o se diferencien en específico eritrocitos. Si hay una herida, necesitamos plaquetas, se tienen que diferenciar los precursores y progenitores hacia los megacardioblastos que van a originar las plaquetas. Si hay una infección bacteriana, pues las células que tienen que atacar en ese momento son células fagocíticas y granulocíticas. Pero si hay una infección viral, entonces la linfopoiesis es la que se va a activar. ¿Por qué? Porque los linfocitos T y B se van a encargar de toda esta respuesta adaptativa y son encargados de los linfocitos CD8 de eliminar células infectadas por virus. ¿Okay? Entonces, son estos eventos externos los que van a influir en los eventos internos. Y bueno, aquí les presento prácticamente, es un frotis de sangre periférica. Tenemos gran parte de nuestros actores principales y actrices y podemos ver a los linfocitos T, B o NK. En un frotis no se puede identificar si es B, T o NK, es linfocito, así de sencillo. Aquí tenemos a nuestros tres granulocitos, tenemos un basófilo con su tinción muy específica, un eosinófilo que toma la tinción anaranjada, rojiza, gránulos muy, muy grandes, y al neutrófilo. Si ustedes observan la diferencia entre el eosinófilo, basófilo y neutrófilo, es que pareciera que el neutrófilo no tiene gránulos. Sí tiene gránulos, pero tiene una tinción neutra. Por eso no se ven, pero sí tiene gránulos. Tenemos su estadio previo, que es un neutrófilo en banda. Este se va a diferenciar a este. Tenemos los monocitos, que cumplen una función sumamente importante dentro de nuestra respuesta inmune innata. ¿Ok? Porque también forma parte de las células presentadoras de antígeno. Y como ya les había mencionado, pues aquí está nuestro linfocito T, B o NK, no sabemos, pero es un linfocito. Ahora sí, como les había mencionado, ¿quién controla todos estos eventos? Bueno, pues las citocinas. Las citocinas son muy importantes porque estas glicoproteínas de bajo peso molecular van a controlar proliferación, diferenciación, migración, activación e inclusive la muerte celular. Eso es muy importante. Todos estos eventos biológicos son íntimamente controlados por las citocinas. Estos pequeños mensajeros, que son, como ya les había mencionado, glicoproteínas muy pequeñitas, van a ser liberados por las propias células. Son los mensajes, son los gritos, son los avisos que utilizan las células para decirle a otra célula, hey, tienes que hacer esto o ya no tienes que hacerlo, ¿ok? Entonces, eso es muy, muy importante que nosotros entendamos o aprendamos y tengamos ya conocimiento de quién es el que regula todo esto, las citocinas. ¿Ok? No, que el linfocito, sí, pero el linfocito no se puede mover y no puede llevar a cabo sus funciones si no se lo manda otra célula que está produciendo citocinas específicas para comandar este tipo de acciones. ¿Ok? Hay infinidad de citocinas. Pero, como les había mencionado, para que ustedes tengan una noción de qué tan importante es, pues simplemente regulan toda la hematopoiesis. Y la hematopoiesis va a ser la que va, a final de cuentas, ser la proveedora de la respuesta inmune.
¿Cómo es que funcionan estas citocinas? Bueno, pues nosotros sabemos que debe de haber un estímulo externo que va a influir en la célula para tener un evento posterior. Este evento posterior es la liberación del mensajero que viene del estímulo externo, va a liberar la citocina para que le llegue a otra célula. Esta otra célula va a recibir el mensaje y a su vez se va a activar y va a llevar a cabo un evento biológico. ¿Cuáles son? Puede ser proliferación, diferenciación, migración, activación o inclusive la muerte celular. Las citocinas van a trabajar en diferentes niveles, de manera autócrina, de manera parácrina y de manera endócrina. Autócrinas, las propias células se pueden regular. Suena un poco loco, pero es muy interesante este evento. Un macrófago activa eventos de inflamación, pero el propio macrófago, cuando ya hay niveles exacerbados, tiene la capacidad de poder desactivarse. Puede producir interleucina 10. Así de sencillo. Entonces, inhibe su proliferación y baja su activación. A eso se le llama autócrino. Parácrino, el macrófago le va a decir a un linfocito CD4 que se active. Le está mandando un mensaje a través de una citocina. Debes de activarte. ¿Ok? Endocrino. Esto es cuando la citocina viaja a través del torrente para activar a la célula. El más claro ejemplo es la eritropoyetina. La eritropoyetina se va a producir en las glándulas suprarrenales, va a viajar a torrente y le va a decir a la célula troncal hematopoyética, oye, necesitamos eritrocitos. Así de sencillo. ¿Ok? Bueno, pues las citocinas van a tener efectos pleiotrópicos, redundantes, sinérgicos y antagonistas. ¿Qué significa esto? La pleiotropía es cuando una sola citocina va a poder influir de manera diferente en diferentes células. Si ustedes pueden ver aquí, la interleucina 4 influye en timocitos, mastocitos y células B. Esta misma citocina va a tener diferentes acciones en diferentes células. A eso se le llama pleiotropía. ¿Qué significa redundancia? Su nombre es muy específico. Redundante, lo mismo. Varias citocinas le van a decir a una célula lo mismo, que lleve a cabo la misma acción. Aquí podemos tener el ejemplo de la interleucina 2, 4 y 5, que le dicen a la célula B, al linfocito B, prolifera. Son redundantes. Ya entendí el mensaje, ya me lo dijo la 2, ya me lo dijo la 4, ahora viene la 5. Sí, pero lo tienes que hacer, ¿ok? ¿Qué significa sinergismo? El sinergismo es cuando dos citocinas van a potencializar una acción. ¿Cuál es el ejemplo? Tenemos la interleucina 5 que le dice al linfocito B que cambie su isotipo en los anticuerpos. ¿Ok? El linfocito B lo lleva de manera normal, a un tiempo tranquilo, pero llega la interleucina 4 y le dice, ponte a trabajar, papi. Entonces, ahí las dos citocinas están creando una sinergia para potencializar esa acción. ¿Ok? Eso es sinergismo, hay que tener sinergia. Ahora, no siempre se pueden llevar a cabo estas acciones todo el tiempo. Por eso necesitamos citocinas antagonistas que van a bloquear las acciones de otras citocinas. Aquí, bajo el mismo ejemplo de la sinergia que existe entre 4 y 5, el interferón va a ser el antagonista. Así de ya mucho cambio de isotipo, ahora hay que cambiar y bloquear el cambio de isotipo. ¿Quién lo comanda? El interferón gamma. ¿Ok? Perdón. Entonces, este es un ejemplo de una citocina antagónica. Como les había mencionado, las citocinas son producidas por todas las células de la respuesta inmune, inclusive no células de la respuesta inmune. Se los voy a poner bien sencillo. Hay células epidérmicas, la de los vasos, que tienen la capacidad de cuando hay un choque ahí, hay un cambio, una ruptura o algo, empiezan a liberar los mensajeros o citocinas para dar la alarma a las células de la respuesta inmune. Un ejemplo, cuando alguien introduce, vamos a tomarnos vamos a sacarnos sangre periférica. Bueno, pues el traumatismo de la aguja en nuestra vena, hay una ruptura de vasitos, inmediatamente se liberan estos mediadores, le llaman a las plaquetas,
y las plaquetas empiezan a mandar los mediadores de, hey, algo entró, algo que no es normal. Y entonces ahí se acumulan los macrófagos y las células de la respuesta inmune innata. Así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y vigilan, no, todo bien, fue simplemente una agujita para poder sacar sangre periférica y ya, no pasa más. Pero son estos mediadores, estos son ejemplos de células que no pertenecen a la respuesta inmune, pero le avisan a las células de la respuesta inmune. Entonces, las propias células se van a encargar de liberar sus propios mensajeros para que puedan ser recibidos estos mensajes a través de un receptor y se puedan llevar a cabo eventos biológicos. Insisto, ¿cuáles? Proliferación, diferenciación, migración, activación y muerte. Al hablar de activación de una célula, pues implica que fagocite, que degranule, que libere más citocinas, etcétera, etcétera, etcétera. Se va a activar y ya. ¿Ok? Bueno, ¿cómo es que se lleva a cabo todo este evento? Bueno, pues a las fabulosas cascadas de señalización, que siempre son cosas que batallo yo mucho para que puedan así como que agarrarle el patín a esto. Pero es muy sencillo. Tenemos nuestro mensajero y tiene que acoplarse a un receptor. Ese receptor va a activar cascadas de señalización. Hay cascadas de señalización de las citocinas hematopoyéticas muy establecidas. Aquí les pongo el ejemplo de una de la más conocida, que es la vía JAK-STAT. Y esta vía le va a decir, cuando se acopla la citocina al receptor, hey, hay que activarse, pero hay que activar la cascada de señalización. Y esa cascada de señalización, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues es muy sencillo. Va a abrir genes maestros, va a activar a los genes maestros de la muerte, de la proliferación, de la diferenciación o más producción de citocinas. ¿Ok? Llega la señal hasta los genes, hasta el núcleo, abre los genes y les dice, hey, gen que produce más citocinas, actívate, hay que producir más citocinas. Y es ahí cuando ya se empieza a llevar a cabo otro evento biológico. ¿Ok? Aquí yo siempre les pongo este ejemplo que es muy burdo. Yo lo hice y es bastante burdo, pero se me hace muy ilustrativo. Aquí tenemos nuestra célula con su capa fosfolipídica, el citoesqueleto, el núcleo, las mitocondrias, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, vacuolas, bla, bla, bla. Entonces tenemos un receptor. Los receptores de la célula pues están como la célula es, vamos a dimensionarla esférica, bueno, está proporcional arriba, abajo, por donde sea, ¿no? Entonces, vamos a ver que llega un mensajero. Este mensajero, lo que va a hacer, el mensajero es la citocina. Viene un estímulo y este estímulo se tiene que acoplar a su receptor. Se enciende una cascada de señalización que es de fosforilación por lo regular y llega hasta núcleo para abrir los genes y que se pueda llevar a cabo un mensaje, la producción de una proteína, la producción de otra citocina, etcétera, etcétera. Puede ser almacenada en el aparato de Golgi, almacenada en una vesícula para su posterior expulsión también, y que esta citocina llegue e impacte a otra célula, es una cascada de mensajes, y que esta célula lleve a cabo sus eventos biológicos, ¿ok? Ahora sí, esta parte es muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a dividir en las citocinas como proinflamatorias y antiinflamatorias de manera general, ¿ok? Cada una va a tener sus funciones muy específicas, pero vamos a dividirlas en pro y antiinflamatorias. Y es bien sencillo. ¿Qué significa que esa pro? Pues estimula la inflamación. Anti, pues va a controlar la inflamación, ¿ok? Entonces, esta parte vamos a ver que hay citocinas que gobiernan todos estos eventos biológicos y son pro y antiinflamatorias. ¿Cuáles son las células que van a producir las citocinas proinflamatorias? Las células más importantes, macrófagos, neutrófilos, basófilos, mastocitos, linfocitos TH1, linfocitos TH17. Y las las citocinas antiinflamatorias van a ser producidas por las células como macrófagos, como se los dije, porque tienen actividad autócrina, linfocitos TH2, linfocitos T reguladores y los inhibidores de los reguladores. ¿Ok? Estos vamos a verlos más adelante a detalle. Entonces, cuando es pro, estimula. Cuando es anti, controla la inflamación. Y aquí hay algo que tenemos que hacer mucho énfasis. En la palabra inflamación. Este evento que va a despertar la respuesta inmune es la clave. ¿Ok? La inflamación. Es bastante irónico porque muchas veces cuando estamos mal, pues
tenemos inflamación y lo que queremos hacer o vamos al médico, no quítenme esta inflamación porque me causa dolor, ¿ok? Pero este evento inflamatorio es el que da alerta a toda nuestra respuesta inmune. Entonces, la inflamación va a permitir una vasodilatación, permeabilidad vascular aumentada, activación y reclutamiento de los neutrófilos, que son nuestra línea de defensa por excelencia innata, y se eleva la temperatura y fiebre. Entonces, aquí podemos ver los procesos inflamatorios, ya cuando son agudos, vamos a ver que ante una mayor inflamación se estimula la proliferación de las células de la respuesta inmune innata, ¿ok? Y las células de la respuesta inmune innata van a activar a las células de la respuesta inmune adaptativa. Pero es durante el proceso inflamatorio que se van a inducir la proliferación de neutrófilos, macrófagos, fibroblastos, porque tiene que haber reparación del daño, y los linfocitos. Entonces, este evento es crucial para poder activar la respuesta inmune. ¿Sale? Y bueno, ya vimos algunos ejemplos de citocinas, acá lo vamos a ver. Citocinas proinflamatorias como la 1, la 2, la 6, la 8, la 7, el factor de necrosis tumoral alfa. Y las citocinas antiinflamatorias es bien fácil aprendérselas. 4, 5, 6, 10. Y el interferón, ¿no? Entonces, así es un poquito más sencillo el poder aprendérselas. Bueno, regresando acá, perdón. Algunos ejemplos. ¿Qué hace la interleucina 8? ¿Por qué se dice que es proinflamatoria? Bueno, es un agente quimiotáctico que atrae a neutrófilos. ¿Para qué? Porque los neutrófilos van a tener la capacidad de poder identificar, degranular y también fagocitar. ¿Ok? ¿Qué hace el interferón gamma? Bueno, pues es el que media la función de inmunidad celular contra los microorganismos intracelulares. Acuérdense que el interferón gamma ahorita está súper de moda. ¿Por qué? Porque es el que va a inhibir la replicación viral. ¿Ok? Y le da más tiempo a nuestras células de poder eliminar a los virus. La interleucina 1 aumenta el flujo sanguíneo local, incrementa la fiebre, producción de otros mediadores solubles, aumenta la expresión de moléculas de adhesión. ¿Qué significa esto? Pues donde se está llevando a cabo el daño, nosotros tenemos el torrente sanguíneo, ¿no? Y va bastante rápido. Entonces, donde hay un daño, nuestras células, nuestros vasitos van a sacar estas moléculas de adhesión para que las células de la respuesta inmune, ¡pum!, se enganchen y ahí se queden y así de que, ok, es aquí, pues aquí vamos a llevar a cabo nuestros eventos biológicos, ¿no? Entonces, por eso se dice que son proinflamatorias. El factor de necrosis tumoral alfa aumenta la expresión de moléculas de adhesión, así también estimula otras células para que se produzcan quimiosinas, que son las que atraen a las células, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí, ¿cómo es que se divide la respuesta inmune? Ya vamos a entrar un poquito. Esta es una pequeña introducción para que tengamos así como que un panorama más general. Entonces, ¿cómo se divide la respuesta inmune? Debemos entender primero que nosotros tenemos órganos inmunes primarios y secundarios, ¿ok? Dentro de los primarios, pues está la médula ósea, que ahí se origina todo, el timo, y se ha considerado el vaso como un órgano primario. Los secundarios están los nódulos, los vasos, las placas de Peyer, el apéndice, los ganglios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así es como vamos a dividir principalmente nuestros órganos de la respuesta inmune. Y ahora sí, tenemos una respuesta inmune innata y una respuesta inmune adaptativa. Dentro de la respuesta inmune innata, vamos a ver que existen barreras físicas y barreras químicas, ¿ok? Para empezar. Entonces, dentro de las barreras físicas, vamos a ver, pues la piel es nuestra primera defensa, la más extensa. Tenemos a las mucosas y dentro de las barreras químicas, pues tenemos el pH de la piel, en la piel tenemos defensinas y dentro de las mucosas tenemos anticuerpos, ¿ok? Estas son nuestras barreras biológicas de impronta, son las primeritas, si no tuviésemos piel. Y es lo que sucede, por ejemplo, con las personas que sufren quemaduras, ya grados más elevados, que por lo regular, al tener los músculos expuestos, pues son propensos a tener infecciones nosocomiales u oportunistas. Y lamentablemente, los eventos que llegan a desencadenar, pues son fatales. ¿Ok? Si no tenemos esta barrera, muerte. Toda la respuesta inmune
va a ser regulada, vigilada mediante un sistema muy interesante, que es el sistema circulatorio a través de la linfa y la sangre periférica. Y debe de haber subestaciones donde se van a comunicar las células. ¿Ok? Estas subestaciones son los ganglios. En los ganglios va a haber una población de células de la respuesta inmune muy específicas. Linfocitos T, linfocitos B, células dendríticas y macrófagos principalmente. ¿Por qué? Porque dentro de la respuesta inmune innata tenemos a los macrófagos y a las células dendríticas. Estas son células presentadoras de antígeno que, como su nombre lo indica, células presentadoras van a presentar el antígeno ¿a quién? Al linfocito CD4 principalmente. El linfocito CD4 se va a desplegar, se va a diferenciar, lo que se tenga que diferenciar, pero la finalidad es activar al linfocito B para que se diferencie célula plasmática y produzca anticuerpos que son nuestra última línea de defensa. ¿Ok? Entonces, por eso están esas cuatro principalmente en una mayor proporción. Entonces, los ganglios son las subestaciones de vigilancia de nuestra respuesta inmune. Y es bien sencillo. Cuando alguien va a tener una infección o ya tiene una infección de garganta, ¿qué se nos inflama? Las amígdalas. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ahí se está llevando a cabo la batalla. Pa, pa, pa. Entonces, se está activando la respuesta inmune innata, alertando a la respuesta inmune adaptativa para que se creen los anticuerpos contra lo que nos está atacando. ¿Ok? Es una subestación. Ahora sí, entramos de lleno. Dentro de la respuesta inmune innata, vamos a ver que hay un componente celular y un componente humoral. También la respuesta inmune adaptativa lo tiene. ¿Ok? ¿Cuál es el componente celular de la respuesta inmune innata? Macrófagos, granulocitos, células dendríticas y células NK. ¿Y cuál es el componente humoral? Sistema complemento. ¿Cuál es el componente celular de la respuesta inmune adaptativa? Linfocitos T y linfocitos B. ¿Cuál es el componente humoral? Los anticuerpos que van a ser producidos por células plasmáticas que vienen de la diferenciación de los linfocitos B. Y las NKT juegan un papel dual. ¿Ok? Aquí hice una tabla que no voy a abundar mucho en ello, sé que es mucha letra, pero es la función de cada una de las células. Es algo bien sencillito. Célula dendrítica presenta antígenos. Monocito se diferencia macrófago y también fagocita y presenta antígenos. El neutrófilo fagocita y libera granulocitos como defensa. El basófilo va a liberar histamina, que es un gran vasodilatador. El eosinófilo también principal básica y catiónica para golpear a los parásitos. El linfocito NK libera enzimas citotóxicas para tratar de atacar células tumorales y células infectadas por virus. Ya en la respuesta inmunodadaptativa tenemos al linfocito B, que al activarse se va a diferenciar en célula plasmática para poder liberar todos los anticuerpos, los diferentes 5 tipos de anticuerpos. Eso lo vamos a ver más adelante. El linfocito CD4, es la clave. Esta célula es el genio orquestador de la activación y desactivación de la respuesta inmunodadaptativa. ¿Sí? Entonces es el cooperador, modulador, orquestador, el genio, pues. Entonces, se va a diferenciar en TH1, que es proinflamatorio, TH2, que es antiinflamatorio, TH17, que es proinflamatorio, en TH regulador, que va a controlar a todos estos, el inhibidor del regulador, que va a controlar al regulador, y también se puede diferenciar los linfocitos T en CD8. CD8 son citotóxicos. ¿Sí? Entonces, principalmente van a matar a las células infectadas por virus. Esa es la genialidad del linfocito CD8. ¿Cómo lo hacen? Mediante la sinapsis inmunológica. Yo se los explico en mi clase como el famoso beso de la muerte. ¿Por qué? Porque identifican una célula, se la acercan, saben que está infectada, anclan las proteínas de anclaje y van a liberar citocinas que abren a la otra célula y ahí es cuando liberan todas las moléculas citotóxicas y ¡pum! Muere o induce apoptosis, ¿ok? Pues son citotóxicos. Es el primo del NK, solamente el NK es de la respuesta inmune innata
y el Plantas CD8 de... adaptativo. ¿Son vinculadas las plantas del vecino? Sí. Bueno, Por favor, ¿pueden desactivar los micrófonos para no interrumpir la ponencia? ok, aquí tenemos un ejemplo, un poquito más nivel baby, pero para que todos entendamos, de las respuestas. Tenemos las células de la respuesta inmune innata, que es el macrófago, célula dendrítica y los granulocitos. Y estas van a ser fagocíticas, pero dentro de este panel tenemos células presentadoras de antígeno. No olviden esa palabra, células presentadoras de antígeno. Tenemos a los macrófagos, a la célula dendrítica y al propio linfocito B, que también puede ser presentador de antígeno. Nuestras citotóxicas es el NK y el CD8, y las efectoras son los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Sale? Cuando vamos a hablar del link de activación entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa, vamos a hablar de cuando las células presentadoras de antígeno, que son 3, macrófagos, células dendríticas y linfocitos B, le van a presentar el antígeno al CD4. Ese es el link. Así es como se activa la respuesta inmune, uno de los mecanismos de activación de la respuesta inmune adaptativa. ¿Ok? Es el link inmunológico. Y bueno, aquí tenemos a las células presentadoras de antígeno y tenemos a la dendrítica, macrófago, linfocito B, y cada una va a llevar a cabo su evento de presentación de antígeno de una forma muy específica. Pero a final de cuentas, y de manera resumida, estas células tienen que presentar el antígeno ¿a quién? Al CD4. ¿Ok? Los linfocitos B pueden presentarse el antígeno a ellas mismas para poder montar una respuesta de memoria. Por eso los linfocitos B, cuando se diferencian en células plasmáticas, mantienen la información de qué fue lo que atacó para que en una posterior exposición inmediatamente puedan desplegarse hacia células plasmáticas y producir los anticuerpos contra ese antígeno específico. Se ahorra tiempo y no le damos tiempo a este antígeno de poder llevar a cabo su efecto maligno. ¿Ok? Pero bueno, a final de cuentas es para eso. ¿Qué sucede cuando nuestro sistema inmune no funciona de manera correcta? Bueno, pues es bien sencillo. ¿Cómo puede llevarse a cabo todo esto? Bueno, puede ser un fallo genético o un fallo que vino del exterior y hace que falle nuestro sistema inmune. Entonces ahí vamos a hablar de una inmunodeficiencia. ¿Ok? ¿Qué pasa? Nuestro propio sistema inmune falla de manera general o, peor aún, nuestro propio sistema inmune nos ataca a nosotros mismos. Entonces se provocan enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Vamos a ver esto un poquito más adelante. Y ahora sí, ¿cómo es que las células de la respuesta inmune van a poder identificar a algo externo? Pues es bien sencillo. Todo lo que es externo tienen patrones moleculares que no tienen lo interno. ¿Ok? O sea, virus, hongos, bacterias y parásitos tienen sus patrones moleculares. Por lo regular, carbohidratos. Nuestras células no los tienen. Entonces, estos patrones van a ser importantes para que puedan ser identificados. Por eso, se lleva a cabo un evento en el timo sumamente importante, que es el saber identificar todo lo propio. Siempre que identificamos lo propio, entonces ya podemos identificar lo extraño. Entonces, estos famosos patrones son los PAMPs. Estos PAMPs los van a tener todos los patógenos, ¿ok? Y gracias a estos PAMPs, que son patrones asociados a microorganismos patógenos, van a ser identificados. Nosotros tenemos receptores que reconocen PAMPs. O sea, nuestras células de la respuesta inmune van a reconocer a estos PAMPs. Son esenciales para el reconocimiento de los microorganismos por parte de las células de la inmunidad innata, las cuales responden de manera distinta según el microorganismo identificado. ¿Cómo se llaman estos receptores? Receptores de reconocimiento de PAMPs. PRR y por el otro lado, PAMP. ¿Ok? ¿Cómo es que actúan los PAMPs? Bueno, nosotros vamos a tener los famosos TLR, los receptores tipo TOL, entre otros, pero estos son de los más importantes. Acuérdense que estos son generalidades, algo básico para que podamos comprenderlo. Entonces, ¿cuáles son esos famosos PAMPs? Bueno, pues tenemos peptidoglicanos, lipoproteínas, lipopolisacáridos, flagelinas, DNA no metilado, hebras de RNA, los imidazoquinolinas y entre otros.
Un ejemplo. Nosotros sabemos que el TLR9 puede identificar DNA, y así, como que ¿para qué? Pues porque los virus son RNA virus o DNA virus, por ejemplo, ¿no? Tenemos receptores, tenemos estos TLRs de manera interna, o sea, están dispuestos dentro de la célula o sobre la membrana, ¿sale? Entonces, cuando llega, por ejemplo, aquí vamos a poner el ejemplo de la flagelina, que me gusta. Llega el bicho con el flagelo y ¡pum! Activa al PAMP, inmediatamente se despierta una cascada de señalización y dice, algo anda ahí con un flagelo. Entonces la célula que lo percibió inmediatamente va a producir citocinas proinflamatorias. ¿Por qué? Porque es el alerta, es la alerta. Si hey, algo entró y trae un flagelo, o sea, que es un microorganismo que nos puede causar inclusive la muerte. Entonces, ante la inflamación hay vasodilatación, se empiezan a acumular todas las células de la respuesta para que se cree el link entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa para finalmente poder producir anticuerpos, que es nuestra última carta. Y eso es todo lo que desencadena un PAMP y su PRR. Y en este caso, los receptores de reconocimiento de PAMPs, los más conocidos y estudiados son los receptores tipo TOL, TLRs. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo pues tenemos el ejemplo de la flagelina, ¿no? Tenemos la flagelina que va a activar al TLR5. Como pueden ver ustedes, tenemos también aquí los internos, los TLRs internos, que a final de cuentas van a activar una cascada de señalización que va a activar a las citocinas. ¿Cuál es la finalidad? Producir citocinas. ¿Qué citocinas? Proinflamatorias. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer. Y bueno, ¿cómo es que se lleva a cabo todo este reconocimiento? Bien sencillo. Nosotros tenemos dos moléculas sumamente interesantes en nuestras células. Los famosos complejos mayores de histocompatibilidad. ¿Okay? MHC1, MHC2. ¿Quién tiene MHC1? Todas las células nucleadas. Todos los que han sido mis alumnos saben que siempre les pongo esta trampa. Todas las células nucleadas van a tener MHC1. ¿Y quién tiene MHC2? Bueno, las células presentadoras de antígeno. Pero aquí, como no podemos interactuar tanto, es bien sencillo. Las células presentadoras de antígeno también tienen MHC1. ¿Por qué? Pues porque son células nucleadas. ¿Ok? Entonces, estas dos moléculas, que son de suma importancia, van a tener una cuneta. Eso se llama cuneta. ¿Ok? O herradura. Aquí es donde se va a procesar de manera molecular los antígenos, los cachitos de estos hongos, virus, bacterias y parásitos. ¿Sale? Bueno, pues aquí es donde se ancla, se expone y se reconoce. Pero vamos a conocer un poquito, así de manera rápida, la estructura. El MHC1 tiene la característica de ser una cadena larga. Tiene una cadena, dentro de la misma cadena alfa, son 3 secciones. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y una pequeña cadenita que se llama beta 2 microglobulina. Se ancla a la membrana. ¿Ok? El MHC2 son 2 cadenas, la alfa y la beta. Y tenemos alfa 1, alfa 2 y beta 1 y beta 2. Se anclan a la membrana. Estas me van a ayudar a que sean reconocidas por el receptor de las células T. Muy específico es el TCR. Más bien, es el famoso TCR. Este TCR va a reconocer MHC1 o MHC2. ¿Cómo? El MHC1 siempre va a ser reconocido por el TCR del CD8, del linfocito TCD8. ¿Qué significa? Que MHC1 siempre se va a exponer cuando hay una infección viral, por ejemplo. ¿Ok? ¿Quiénes son los encargados de eliminar las células infectadas por virus? Bueno, pues los linfocitos CD8. El linfocito CD8 tiene su receptor de células T, CD8, que va a reconocer a MHC1, por ejemplo. Y el MHC2 va a ser reconocido por el receptor de las células T, CD4. ¿Ok? Como pueden ver esta imagen, no nada más es la unión de MHC1 o MHC2 hacia sus TCR, sino que hay moléculas de coestimulación y de coactivación. No vamos a abundar mucho en esas, pero para que ustedes tengan una noción que no solamente estos juegan el papel fundamental, hay muchos receptores más. Y bueno, aquí podemos ver una célula presentadora de antígeno, le está presentando el antígeno como es un macrófago, vamos a hablar de MHC2, le está presentando a la célula T
el antígeno, aquí está el pequeño péptido, el pequeño fragmento, mediante su MHC2 hacia su TCR, el receptor de las células T. ¿Ok? ¿Para qué? Para que pueda ser activado. Bueno, aquí tenemos una imagen que a mí me encanta porque podemos ver las diferencias entre MHC1, MHC2, TCR-CD8 y TCR-CD4. Y vamos a empezar con la parte izquierda de su pantalla donde está MHC1. Nosotros sabemos que los virus van a entrar a la célula y estos pueden ser cortados en pequeños fragmentos a través de un canal, una estructura de protones que se llama proteosoma. Este proteosoma va a partir en cachitos, va a fraccionar a este virus y este virus va a entrar a través del canal TAP al retículo endoplásmico y en el retículo endoplásmico se va a estar formando la estructura tanto de MHC1 como de MHC2, pero en este caso vamos a hablar de MHC1, va a tener la estructura y se va a unir ese pequeño péptido en la cuneta, ¿se acuerdan que les hablamos? La cuneta de MHC1 especialmente es más pequeña que la de MHC2. ¿Por qué? Pues porque los fragmentos son más pequeños de virus, por ejemplo. Entonces, una vez que se une, que se acopla a la cuneta, el propio retículo endoplásmico le regala una envoltura, una vesícula, y esta vesícula lo va a llevar, lo va a transportar hasta la membrana, y vean aquí, ya está el MHC1 con el péptido viral para ser reconocido por el TCR-CD8 y se supone que esta célula fue infectada por virus, entonces tiene que morir. Y es el CD8 mediante el beso de la muerte que le elimina. ¿Vale? ¿Qué pasa con CD4? Con TCR-CD4 y MHC2. Bueno, la célula va a fagocitar una bacteria, un hongo. En el fagolisosoma se empieza a hidrolizar gracias a estas enzimas y que son muy ácidas. Lo empiezan a partir en cachitos. Se forma el fagolisosoma y en otro tiempo, en el mismo espacio, se está formando el MHC2 con su famosa cadena invariante y el clip. El retículo endoplásmico le regala una vacuola y aquí es cuando se unen el fagolisosoma y va a estar adentro el MHC2. El clip se libera, HLA-DM manda el mensaje para que se libere el clip, va a entrar el pequeño péptido de la bacteria, hongo, por ejemplo, y esta vesícula va a llegar hasta la membrana y en la membrana va a poder ser reconocido por el linfocito T CD4 para que se active el CD4 y se desencadene toda la respuesta inmune adaptativa. Vamos ahora a pasar un poquito al sistema complemento. Nosotros sabemos que dentro del plasma vamos a tener un sistema que en lo particular se me hace muy interesante porque me imagino un campo minado en la Segunda Guerra Mundial y las minas son precisamente las enzimas del sistema complemento donde llega uno, ¡pum! Y adiós, ¿ok? Es prácticamente algo similar, es una analogía. Entonces, dentro de el sistema complemento es termolábil, se llama complemento porque ayuda, aunque fue nuestra primera línea de defensa, ayuda a la respuesta inmune adaptativa, de alerta también. El sistema complemento son aproximadamente más o menos 30 glicoproteínas que se van a activar en forma de cascada. ¿Qué significa? Pues que C1, una de sus principales enzimas, va a activar a C2, esta C3, C4, C5, C6, C7, C8, hasta C9. ¿Ok? Entonces, de manera, a grosso modo, el objetivo del sistema complemento es potenciar la respuesta inflamatoria, facilitar la fagocitosis, dirigir la lisis de las células, incluyendo la apoptosis. ¿Por qué? Porque el sistema complemento va a crear un poro, ¿ok? Es el complejo de ataque a la membrana. Al crear este poro, va a entrar líquido y ¡pum! Explota la célula, ¿ok? O el microorganismo o el bicho. Entonces, ese es uno de los principales mecanismos de acción del sistema complemento. Tiene características muy, muy específicas. Sistema complejo de proteínas plasmáticas, tisulares, producidas en el hígado, eso es uno de sus principales características, se activan en cascadas, los cromosomas involucrados es el cromosoma 6, 1, 5. Quien tenga un defecto en el cromosoma 6, 1, 5, pues le va a fallar el sistema complemento, así de sencillo. Entonces, ¿qué va a hacer? Opsonizar, inducir quimiotaxis y crear el complejo de ataque a la membrana. ¿Ok? Acuérdense,
CAM, complejo de ataque a la membrana, es para crear un poro. Vamos a verlo más adelante. Crea lisis celular por el CAM, favorece la fagocitosis, también la inflamación, que eso es muy importante, y regula la producción de anticuerpos. Esto es clave, ¿ok? ¿El sistema complemento puede regular la producción de anticuerpos? Sí. ¿Ok? Por eso es muy importante la activación de la respuesta inmune independiente de CD4 y es por el sistema complemento. Entonces, tiene tres diferentes vías de activación. La vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. Estas van a activar el sistema complemento, ¿para qué? Para reclutar células inflamatorias, opsonizar patógenos y matar a lo que nos está invadiendo, a final de cuentas. Aquí voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la vía clásica, este se va a activar por inmunocomplejos, ¿ok? ¿Qué significa? Inmunocomplejo, que necesitamos la presencia de inmunoglobulina G o inmunoglobulina M para que se acople a C1Q, que va a tener a C1R y a C1S, se acoplan y así es como se activa. C1 entra el complejo poli-FC C1QR y este va a activar a C2 y de C2 a C3 y bla, 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 y en forma de cascada, ¿ok? Pero lo que les quiero hacer en forma de resumen es que, lo tengo, existen puntos cruciales dentro de la activación del sistema complemento, que es la activación de C3 y C5, porque a través de esta activación de estas enzimas ya no hay vuelta atrás. Se activan otros mecanismos como es activar a las células cebadas para que produzcan histamina, prostaglandinas y leucotrienos y me va a inducir una inflamación exacerbada. ¿Ok? Entonces, a estos son denominados checkpoints. Entonces, el sistema complemento tiene dos checkpoints, C3 y C5. Además, a partir de C5 se da pie a C6 y empieza el complejo de ataque a la membrana. ¿Ok? C6, C7, C8, C9, se forma la empalizada, se crea el poro y ¡pum! Revienta. Entonces, aquí les puse un ejemplo que tenemos a partir de C5, C6, C7, C8, C9, C8, C7, C8 y empieza la empalizada. ¿Quién crea la empalizada? C9, ¿ok? Porque se pueden reclutar hasta 16 C9 para crear el poro y a final de cuentas se crea el porito. Otra es la vía de las lectinas, la lectina manosa. Aquí se le llama de la convertasa porque da saltos raros el sistema complemento, pero a final de cuentas se debe de activar C3 para dar pie a C5. Ya saben, los checkpoints activan células cebadas para crear el complejo de ataque a la membrana y así crear el poro. Y vean, esta foto es padrísima. ¿Por qué? Porque podemos ver aquí a C5, C6, C7, se anclan la membrana, C8 y viene C9. Y vean, de 1 a 16 moléculas de C9 para poder crear el poro. Y lo que podemos ver aquí abajo es precisamente, son pequeños poros. Una cosa tener un pequeño poro y a tener cientos de poros. Entonces ahí entra líquido y ¡pum! Se revienta el invasor. Y vean, la foto central está padrísima porque inclusive se ve la dimensión del pozo, de la cunetita. ¿Ok? Y aquí vemos el pozo creado por CAM, complejo de ataque a la membrana, mide de altura 15 nanómetros por 10 nanómetros, anclado en la membranita, y ahí está perfectamente el complejo de ataque a la membrana creando el poro. Y vean, aquí hay un ejemplo de que cuando se crea el poro, entra el líquido y pácatelas, explota. Bueno, pues ya nos vamos a pasar a los linfocitos. Aquí en los linfocitos vamos a ver que hay linfocitos T y linfocitos B. El linfocito B se va a diferenciar en célula plasmática, ¿ok? El linfocito B va a tener anticuerpos anclados a membrana, son sus receptores. Cuando se activa, se convierte en célula plasmática, que es una célula altamente productora de anticuerpos. El linfocito T se va a diferenciar en CD4 y en CD8. El CD4 se puede diferenciar a partir de TH0 en TH1, TH2, T regulador 1, TH17, TH9, inhibidor del regulador. Y también se puede diferenciar en CD8. CD8, como ya hemos comentado, es citotóxico, es el principal encargado de poder eliminar virus, células infectadas por virus. Todas estas células
tuvieron un origen en la médula ósea. Por eso son los linfocitos T. Los linfocitos T se diferencian en timo, no se crean en timo. Se diferencian, pero vienen desde médula ósea, ¿ok? Los linfocitos B son B por bone, de hueso, ahí. Pero el linfocito T se diferencia en el timo. Y es en el timo donde va a aprender a identificar lo propio de lo extraño. Aquí tenemos un ejemplo de los linfocitos T y los linfocitos B y cómo es que van adquiriendo sus receptores. No nos vamos a detener mucho en esto, pero deben de tener a grosso modo que el linfocito T va a tener su receptor TCD8 o su receptor TCD4, ¿ok? Para poder identificar a MHC1 o a MHC2. El linfocito B va a tener inmunoglobulinas ancladas a su membrana que le van a servir como receptores. Si el receptor de las células T se llama TCR, pues el receptor de las células B, BCR. ¿Ok? Ya vimos de dónde vienen. Las células que van a colonizar el timo, se tiene la idea que vienen de la linfopoiesis que se está llevando a cabo en médula ósea a partir del progenitor linfoide temprano, el ILP, que viaja, sale a torrente sanguíneo y va y se estaciona en timo, que da origen a los timocitos. ¿Ok? Aquí tenemos nuestro panel, linfocito T, linfocito B, que de los que estamos hablando. La médula ósea es para los B, porque ahí se desarrollan, se diferencian. El T es en timo. Y bueno, dentro de los linfocitos T ya vimos que existe un gran pan, que es TH1, TH2, 17, el folicular, el regulador, TH9 y T regulador 1. Y bueno, aquí llegamos al punto del timo. El timo es un órgano plano, blando, situado en la cavidad torácica, bla, bla, bla. Pero el timo va a llevar a cabo un mecanismo muy interesante que es el de diferenciar, ayudar a diferenciar a los linfocitos T, pero les va a enseñar algo muy importante, identificar lo propio. Estos timocitos van a pasar a través de todo, aquí está, muy bonito, a través de todas las diferentes regiones del timo. Tenemos la región subcapsular, la corteza, la córtico-medular y la médula. Y ahí va a haber disposición de células presentadoras de antígeno. ¿Y qué? Les van a enseñar a presentar los antígenos propios para que los linfocitos identifiquen primero lo propio y no deben de reaccionar contra él. Es, mira, conócete a ti mismo. No reacciones contra ti, ¿ok? Pero va a llegar un momento, ya saben, siempre hay un loco, que este loco va a identificar lo propio como extraño y va a reaccionar. Y en ese momento, tácatelas. Se le echan el montón y lo matan, así de sencillo. Cuando tú pasas, por eso yo siempre les hago la analogía, el timo es la universidad de los linfocitos. Porque cuando tú pasas todo en orden, ya te gradúas y cumples tus funciones, ¿ok? A eso se le llama selección positiva. Pero cuando repruebas, hay una selección negativa. ¿Sale, vale? Entonces está reprobado. En este caso no son tan agresivos en la universidad de humanos, pero en la universidad de las células, sí. Y matan al que falla. A eso se le llama selección negativa. Y aquí podemos ver una imagen de cómo es que el linfocito TCD4, cuando se diferencia en sus diferentes células, tiene la capacidad de poder regular la respuesta inmune a favor o en contra de la inflamación. Y esto nada más es un ejemplo de cómo es que la diferenciación de los linfocitos T, cuando funcionan y salen del timo de manera correcta, llevan a cabo sus funciones. Aquí tenemos nuevamente la acción del TCR. Acuérdense que en su diferenciación los linfocitos B van a tener su BCR y los linfocitos T su TCR. El TCR de los linfocitos T CD8 va a identificar a MHC1 y el TCR CD4 va a identificar a MHC2. ¿Okay? Aquí tenemos los famosos TCRs y BCRs. Aquí tenemos el BCR, que no es más que una inmunoglobulina anclada a membrana, IgM o IgD, y el TCR es una estructura con 3 cadenas, la cadena sigma, epsilon, gamma, beta y alfa, que va a conformar todo esto al TCR, ya sea CD4 o CD8. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de que
Antes se tenía la idea de que solamente había memoria en la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Ya se sabe que hay memoria también en la respuesta inmune innata. Pero, ¿cómo es que se crea esta memoria? Es bien sencillo. Una vez que se activa, que la célula presentadora de antígeno le enseña al linfocito TCD4 que hay algo que atacar, el linfocito CD4 va a activar a la célula B, el linfocito B lo va a reconocer y se va a grabar en sus genes qué fue lo que lo atacó. Entonces se va a desplegar primero en células plasmáticas, pero va a guardar siempre un pequeño PAM de, ¿te acuerdas que él nos hizo algo? Ah, bueno, cuando nos vuelva a atacar, tú vas a tener la responsabilidad de atacarlo de manera más rápida. El evento de la inmunología va por pausas. Entonces, desde el punto 1 de infección, aproximadamente son 7 días en que hay un reconocimiento para empezar a producir los primeros anticuerpos, ¿ok? Y posteriormente hasta los 14 ya está a máximo nuestro sistema inmune. Pero en los eventos de memoria, aproximadamente entre 48 y 72 horas, se activa toda la respuesta. No le da tiempo al microorganismo invasor de poder llevar a cabo el daño. Por eso es sumamente importante la respuesta inmune de memoria. Los linfocitos T también tienen memoria, los linfocitos B son los de excelencia con memoria. Nos vamos a esta célula que es sumamente interesante, el linfocito B. Tenemos aquí el ejemplo de un linfocito B y cuando se activa en célula plasmática se diferencia. Vean cómo incrementa su retículo endoplásmico. ¿Ok? El retículo endoplásmico tiene que incrementar porque va ahora sí a producir una gran cantidad de anticuerpos. ¿Y dónde se lleva a cabo todo el ensamblaje de anticuerpos? Pues en el retículo endoplásmico. Todas las proteínas tienen que ser procesadas ahí. Entonces, por eso se incrementa su tamaño. ¿Ok? Entonces, ahora nos vamos a la parte que es fundamental del linfocito B y de las células plasmáticas, que son los anticuerpos. Los anticuerpos forman parte del sistema humoral de la respuesta inmune adaptativa. ¿Por quién son producidos? Pues por el linfocito B, que se activó y se diferenció en célula plasmática. Hay anticuerpos anclados a membrana y hay anticuerpos solubles. Los anclados a membrana son el linfocito D principalmente y el M. Y los demás son solubles. Entonces, son glicoproteínas que vienen de las gamma globulinas, son solubles y son anclados en forma de receptor. Aquí podemos ver la albúmina y tenemos a la familia de las gamma globulinas. Por eso se llaman inmunoglobulinas. ¿Ok? Los anticuerpos son las inmunoglobulinas. Aquí tenemos el ejemplo. Vean la célula B de memoria en la parte inferior. Primero hay un contacto del linfocito B con el patógeno. ¿Se acuerda quién es el patógeno? Acuérdense que el linfocito B también puede funcionar como célula presentadora de antígeno. Se va a diferenciar en célula plasmática, que es la secretora de las inmunoglobulinas, pero queda uno de memoria. Este es el más claro ejemplo. Aquí podemos ver cómo dentro de la ontogenia del linfocito B, pues cuando es una célula progenitora del linfoide común, se va a ir diferenciando y en su retículo endoplásmico va a empezar a formar las cadenas de las inmunoglobulinas que le van a servir como receptor, o sea, el BCR. Y aquí vean el ejemplo, tenemos a la IgM o a la IgD. ¿Cuáles son las funciones de los anticuerpos? Opsonizar o marcar, neutralizar, mediar la citotoxicidad mediada por anticuerpos, válgase la redundancia, activar el sistema complemento y activar a los mastocitos. ¿Ok? Aquí tenemos una bella imagen de cómo es la estructura de un anticuerpo y podemos ver, grosso modo, que tiene 4 cadenas, 2 grandes y 2 pequeñas, o sea, las cadenas pesadas y las cadenas ligeras. Lo vamos a dividir en la región superior, que es FAB, de unión al antígeno, que la fracción es Antigen Binding Fraction, FAB, y el FC, que es Constant Fraction o Cristalizable Fraction, como ustedes quieran. La región FAB se va a encargar de pegarse al antígeno. Y esta región FAB va a tener regiones variables e hipervariables, que va a estar cambiando constantemente para poder reconocer el bicho que nos está atacando y para el cual fue diseñado. Y la región constante es la que activa el sistema complemento, como ejemplo. ¿Ok? Esta región constante también va a activar
a las células de la respuesta inmune innata por sus receptores tipo FC, como los macrófagos, etcétera, etcétera. O sea, los anticuerpos también pueden activar a las células de la respuesta inmune. Y vean, tiene una bisagra, y esto va a estar unido por fuentes de sulfuro, y la bisagra le va a ayudar a poder abrirse o cerrarse, ¿ok? En la región hipervariable de la región FAB, tiene la capacidad de poder variar hasta 100,000 millones de veces. O sea, es increíble su capacidad, ¿ok? Mide aproximadamente 110 aminoácidos, y esta capacidad de apertura, vean, aquí tenemos la región FAB, y va a ser muy, muy, muy específica esta región variable. ¿Qué significa? Que va a haber, se va a crear esta estructura FAB para cada pequeño péptido que nuestro cuerpo esté liberando. ¿Ok? ¿Qué significa? Escherichia coli. Nosotros montamos una respuesta y cada fragmento de esta pequeña bacteria va a poder ser reconocido por los anticuerpos. Son los mismos fragmentos que forman a la bacteria, pero son cachitos. Puede ser analogía, puede ser el ojo, la nariz, la boca, el diente, el pelo, el pie, bla, bla, bla. Todos son diferentes, pero forman parte de un mismo ente. Entonces, la región hipervariable para eso nos ayuda. ¿Ok? Y pueden ver ustedes aquí que tiene diferentes estructuras, pero muy, muy, muy específicas y que embonan a la perfección. Esto nos va a dar la capacidad de que sea una gran afinidad o poca afinidad. ¿Qué significa? Que si fue diseñado para una pequeña fracción, por ejemplo, para ojo, pues ya no puede entrar oreja. Así de sencillo. Si fue diseñado para cachete, ya no puede entrar ceja, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es muy, muy, muy específico. Cuando eso sucede es de baja afinidad, pero cuando es de ojo y llega a ojo es de alta afinidad. También es conocida la parte de la molécula antigénica como epítope, y la parte de la parte de hipervariabilidad se llama parátope, ¿ok? Y vean, aquí es una de las utilidades de la bisagra, se puede abrir, y una de las chuladas de los anticuerpos es que no nada más atacan a un solo bicho, sino que pueden agarrar a dos que sean complementos, que sean idénticos, y ándale. Entonces ya no marco a uno, marco a dos. Y no nada más eso, sino que se puede crear toda una red y los anticuerpos están jalando muchos antígenos, y así es como llega el fagocito y trácatelas. En vez de comerse a uno, se come a 40. Y así es como se va a exacerbar la respuesta. Entonces, a manera de resumen, el sistema complemento, vamos a ver que la finalidad es crear CAM, activar mastocitos, inducir inflamación, aumentar la producción de anticuerpos, activar a los mastocitos. Va a tener 3 vías, la vía clásica, la lectina manosa y la alternativa. Se me olvidó mencionar que la vía clásica va a empezar por C1Q, la vía de las lectinas por C2 y la vía alternativa por C3, pero vamos a ver quién las activa. A la vía clásica, los inmunocomplejos, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. A la vía de la lectina manosa, pues la manosa, ¿dónde la vamos a tener? En levaduras y bacterias. La vía alternativa, ¿quién la va a activar? Bacterias y lipopolisacáridos. Esas 3 vías van a tener algo en común, que pueden activar a los checkpoints C3 y C5. ¿Y eso qué me trae como consecuencia? Que se active el mastocito, que va a liberar histamina, leucotrienos y prostaglandinas. Perdón. Esto me va a llevar a una superinflamación, y la inflamación me va a activar al linfocito B. El linfocito B se va a diferenciar en célula plasmática, y la célula plasmática va a producir anticuerpos. Y al producirse anticuerpos, ¿qué? Bueno, pues el anticuerpo el anticuerpo opsoniza, neutraliza, activa mastocitos y lleva a cabo todo y exacerba la inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora sí, la activación mediada por la activación de la respuesta inmune mediada por CD4 es gracias a una célula presentadora de antígeno. ¿Cuáles son? Célula dendrítica, macrófago, linfocito B. Le van a presentar el antígeno a un CD4 TH0 virgen, naive,
Y este se va a diferenciar en TH1. Este TH1 es proinflamatorio y va a producir interleucina 1, 2, 6, TNF, interferón. Activa el linfocito B. El linfocito B se diferencia en célula plasmática. La célula plasmática produce anticuerpos como IgG, IgA, IgM, IgE o IgD. Y estos van a opsonizar, inhabilitar, activar el sistema complemento, activar mastocitos e incrementar la fagocitosis. Esa es la finalidad, ¿ok? Pero también puede ser por otra vía. Necesitamos producción de neutrófilos. Entonces, el linfocito TCD4 se va a diferenciar. Se puede diferenciar también en TH17. El TH17, el TH17 va a producir interleucina 17, activa neutrófilos, los neutrófilos producen citocinas proinflamatorias, inducen la inflamación va a activar el linfocito B se diferencia en célula plasmática, produce anticuerpos, ¿para qué? Para opsonizar, inhabilitar o neutralizar, activar el sistema complemento, activar mastocitos para incrementar la fagocitosis y eliminar más rápido al bicho. Pero no siempre podemos estar inflamados o activados. Entonces, el linfocito TH0 también se puede diferenciar en TH2, que es antiinflamatorio, va a producir interleucina 4, 5, 10, 13. Y estas citocinas lo que van a hacer es inhibir proliferación, inhibir diferenciación e inhibir la activación de ¿quién creen? Pues del TH1, TH17 o hasta el propio macrófago. Pero alguien tiene que regular a esta célula y por eso tenemos al regulador. Va a producir interleucina 10, va a producir TGF-beta y este va a inhibir la proliferación, diferenciación y activación del TH2. Si ustedes se dan cuenta, va para arriba. Pero alguien tiene que regular al TH regulador y este es el inhibidor del regulador. Y el inhibidor del regulador también produce interleucina 10, TGF-beta, y este va a inhibir la activación del regulador. Si ustedes ven, TH2, T regulador y T inhibidor del regulador inhiben TH1 y TH17. Pero ¿quién va a inhibir a TH2? Bueno, el T regulador. ¿Y quién va a inhibir al regulador? El inhibidor del regulador. Si se dan cuenta, a nivel molecular, ¿quién comanda todo esto? Las citocinas. Esa es la parte molecular de la respuesta inmune. Ahora, ¿cómo es que se puede activar la respuesta inmune independiente de CD4? Pues por el sistema complemento. El sistema complemento, por sus diferentes vías, a través de sus checkpoints, me van a activar al mastocito para que produzca histamina, leucotrienos y prostaglandinas que me inducen la inflamación. La inflamación me va a activar al linfocito B. El linfocito B se diferencia en célula plasmática. La célula plasmática aumenta la producción de anticuerpos y ya sabemos qué es lo que pasa. Los anticuerpos opsonizan, neutralizan o inhabilitan, activan al propio sistema complemento, activan al mastocito para que se exacerbe toda la respuesta inmune e incrementan la fagocitosis. ¿Ok? Y eso es todo. ¿Sale, vale? Bueno, ahora vamos a pasar a las dudas. Espero que les haya quedado claro. Prácticamente vimos, para aquellos que son mis alumnos, todo el semestre en casi, ya no sé ni qué tiempo llevamos, pero bueno, en una hora 10. Esto lo vemos a detalle, muy a detalle, en la clase de inmunología. Entonces, omití muchas cosas del sistema complemento, de la diferenciación de los linfocitos, pero a grosso modo, jóvenes, ese es el mecanismo celular y molecular de la activación de la respuesta inmune, las vías más clásicas, que es dependiente de CD4 e independiente de CD4.